Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Nosotros Decimos. Concluyó el periodo vacacional y hoy lunes, 17 de abril, les doy la bienvenida a este espacio de análisis. Pero como concluyen las vacaciones y uno de los temas dominantes es la vuelta a clases, los estudiantes y claro, la educación en México, esta noche dedicaremos el tema a ello. Sobre todo en el contexto desde que muy temprano en la rueda de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Educación anunciaron el inicio de la aplicación de una campaña para prevenir la drogadicción. ¿Qué significan las drogas entre nuestros menores de edad? Por lo pronto les puedo decir una cosa, la campaña se va a limitar a la educación secundaria y de preparatoria, la que se denomina también educación media superior. Ahí estarán trabajando los maestros y ahí estará haciendo el esfuerzo la Secretaría de Educación. Digamos que dividimos las cosas en dos partes. Por un lado, estarán dándole a los estudiantes de estos dos niveles educativos una plática, una charla, una orientación que irá de 10 a 15 minutos todos los días. Así lo había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso desde marzo. Pero a la par se mantendrá una campaña de difusión en los medios de comunicación, una campaña que ya conocemos, donde se hace hincapié en el daño que puede provocar el consumo de drogas. Las preguntas que nos vamos a hacer esta noche y con nuestros invitados las vamos a resolver, o cuando menos vamos a proponer respuestas, es ¿qué tan eficiente es esto? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué tan útiles son las campañas? Y sobre todo, ¿qué tanta penetración tienen entre los menores de edad? Incluso muchas personas hoy me decían temprano, ¿y por qué no empezar con los niños de primaria? Bueno, esa y otras muchas propuestas estarán planteadas esta noche en la mesa que empezamos en este momento. Por lo pronto, salimos a las calles de la ciudad y claro que le preguntamos a los ciudadanos, ¿qué opinan de una campaña de esta naturaleza? Y aquí están sus respuestas. Claro que sí, son muy importantes ahorita que los jóvenes están en cualquier exposición a cualquier droga, deberían de... Claro que sí, porque es muy, para estar al pendiente de nuestros hijos, porque hay muchos que ya ve todo lo que ha pasado, pero sí. Sí es necesario para que protección de todos los alumnos se da, sí. Sí, yo pienso que sí, porque hay muchos jóvenes ya muy con ese tipo de, bueno, pues de situación en las calles y así. Entonces, pues a veces es muy triste pues ver a los niños o jóvenes en esa situación. Pues es muy importante porque ahorita hay mucha droga con los niños, con todas las escuelas. Desde luego, sí, desde primaria, porque es ahí donde hay mucho vendedor ambulante que les ofrece gratis las drogas envueltas en dulces y pues los niños se les hace fácil caer. Seguramente ustedes, igual que yo, notaron una cosa muy singular. Todas las que respondieron son mujeres. Eso ya nos habla de en qué lugar, en qué segmento de la población se atiende el problema de la drogadicción. Vamos ahora con nuestros invitados. Quiero empezar por presentárselos y por agradecerles el habernos acompañado este lunes, recién regresados todos de las vacaciones. Está con nosotros el diputado Hugo Contreras. Diputado, bienvenido. Gracias por la invitación, Jonás, y a la orden como siempre. Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado. Hasta el último de este mes, que es el periodo que marca la ley. Muy bien. Está con nosotros el doctor Luis Cárdenas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Usted es pediatra, pero además también es psiquiatra. Psiquiatra general, psiquiatra de niños y adolescentes y otras actividades académicas también. Y usted nos va a ilustrar sobre lo que padecen los menores de edad en el contacto con las drogas. Sí. Le agradecemos mucho, doctor Luis Cárdenas. Gracias. Está con nosotros también el subsecretario de Educación en la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, Pedro Díaz Arias. Maestro, bienvenido. Ya no me estiro tanto para no ocupar la mesa, porque si no me voy a ver mal, pero le agradezco mucho. Al contrario, el agradecido soy yo, Jonás. Gracias. Bien, pues comenzamos con el tema de las drogas entre los menores de edad. Y quiero comenzar, si me permite, subsecretario, diputado, con el doctor Luis Cárdenas. ¿De qué tamaño es el problema? ¿Qué tan fuerte le están pegando las drogas a nuestros menores de edad, doctor? Y sobre todo, ¿hacia dónde los están conduciendo? Porque hemos tenido noticias en las últimas semanas de la crisis que se está viviendo en Estados Unidos por el consumo del fentanilo. Nos hablan de decenas de miles de muertos por consumir fentanilo, pero uno siempre piensa en adultos, no en los menores de edad.
El tamaño es bastante grande, cifra exacta no se puede tener, no se puede estimar. Los estudios, las encuestas a veces no logran ser representativas de toda la población. La percepción general de todos los trabajadores de la salud es que va en aumento. Hay encuestas, la ENCODAT, cada encuesta que se ha hecho en periodos de 2-3 años va en aumento el consumo de todas las drogas. Es grave porque cerca del 80-90% de las adicciones de la adultez inician en la adolescencia. Y hablamos de cerebro adolescente, porque el cerebro de las mujeres termina de madurar a los 22 años, más o menos, el cerebro de los hombres a los 25 años. Todo ese periodo de neurodesarrollo, pues llega la droga, es una sustancia, llega al cerebro e interfiere con todo su desarrollo, funciones, habilidades cognitivas, etcétera. Y para finalizar en esta pregunta, hay algo muy grave que es la percepción de riesgo. Cerca de la mitad de los adolescentes consideran que no es riesgoso el alcohol, cuando es de las principales causas de muerte los accidentes, son accidentes vehiculares. El 30% considera que no es riesgoso inhalantes, cocaína, marihuana, casi cerca del 50% consideran que no es riesgoso. Entonces es grande porque hay una gran, vamos a decirle, campaña que genera una percepción de riesgo disminuida de la cannabis, de la marihuana. Se hace creer que es una planta, que es verde, es natural, etcétera, y no se está al tanto de los graves daños neurocognitivos que va a generar para el resto de la vida, ¿no? de todos estos adolescentes que van a ser el futuro trabajador de este país. Doctor, perdón, déjeme ir un poquito antes porque el tema nos lleva a la campaña, pero es decir que usted nos está diciendo que siempre hay un riesgo de consumir cualquier tipo de droga y hay un daño físico, no solamente... Sí, físico. Al momento de la reacción. Es esperado que por la neurobiología del adolescente siempre va a haber, es esperado que tengan conductas de riesgo. Uno será deportes de riesgo, consumo de sustancias, embarazo adolescente, etcétera, ¿no? Pero es esperado, más sin embargo no digo que sea natural y que no hay que hacer nada. Es la etapa de la vida donde hay que hacer un cribado, como por ejemplo una mujer después de 40, 45 años, aunque no tenga síntomas, se hace mamografía, se hace papanicolaos. O sea, uno no se espera a sentir un síntoma, hay que ser cribado, hay que buscar intencionadamente porque es un grupo de edad en riesgo. Bien, voy a regresar con usted, doctor Luis Cárdenas, porque lo que nos está diciendo, digamos que choca con muchos de los paradigmas que se están manejando hoy en día. Sobre todo con estos que dicen permitamos el uso de las drogas blandas, como la marihuana, porque finalmente no representa ningún riesgo. Y usted nos dice que sí existe. Sí, riesgos, claro. Bien. Diputado, si me permite. Subsecretario, el día de hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó un abanico de temas, como siempre lo hace en sus ruedas de prensa, pero lo acompañó la Secretaría de Educación y anunció que inicia una campaña de prevención del consumo de drogas, sobre todo en la educación básica, pero que tiene que ver con secundaria y preparatoria. Supongo que cuando ya anuncian eso, pues todos van en el baile. ¿Qué es lo que va a hacer la Secretaría de Educación Jalisco, maestro? Bueno, pues lo primero es unirnos a la campaña. Esta invitación que hizo la Secretaría de Educación Pública la hizo hace algunos días, precisamente el día 10 el 10 de abril tuvo una reunión el secretario de Educación con la Secretaría de Educación Pública y ahí le fue informado esta campaña que tiene como propósito prevenir a las niñas, particularmente a los adolescentes en educación secundaria y bachillerato, como ya lo manejabas, con una estrategia en el aula y que tiene que ver precisamente con eso, con la prevención de las adicciones. Y la campaña tiene por nombre Si te drogas, te dañas. Así es de que efectivamente empezamos esta semana con la recepción de los materiales que son unos guías para los docentes y unos carteles con información específica respecto de estos temas a tratar en las aulas durante lo que resta del ciclo escolar. Entonces, básicamente, maestro Pedro Díaz, de aquí en adelante es capacitación para los maestros para que lo puedan transmitir a los estudiantes.
No, bueno, este tema los docentes lo conocieron en la semana previa al inicio de las vacaciones, de estas últimas vacaciones. Lo trabajaron inclusive en el Consejo Técnico Escolar, ya trabajaron ahí, conocieron de la estrategia y de los materiales. Pero están construidos de una manera muy didáctica, solamente y básicamente es para su aplicación. Claro que, como bien se nos ha dicho, no es necesario que se trabajen de manera puntual. Si en alguna escuela tienen alguna estrategia diferente que pueda enriquecer precisamente esos temas, lo pueden hacer con libertad. Igual también los docentes. Entonces no habrá una capacitación como tal. Es el desarrollo de sus materiales que ya conocieron y que en esa semana inicia con la distribución del material, pero también ya abordando uno de los temas que es la información general de las distintas sustancias a las que pueden tener acceso los adolescentes, sobre todo porque la información sobre la que se basan para esa estrategia es que a los 13 años de edad es cuando los adolescentes pudieran tener primer contacto con ese tipo de... Con las drogas. Con las drogas. Es más o menos lo que nos dice la estadística. Es lo que dice la información sobre la que se ha basado la Secretaría de Educación Pública para decidir que sea en la secundaria donde empecemos a abordar ese tema. Bien, voy a regresar con usted, maestro, si me permite, pero antes también quiero darle voz al diputado Hugo Contreras. Diputado, ¿cómo ve usted esta situación? Déjeme preguntarle como legislador, porque finalmente luego de repente ustedes son ciudadanos que están viendo cómo se desarrollan las políticas públicas. ¿Le parece que es suficiente llevarles una charla de 10 minutos a los estudiantes? ¿O hasta dónde están evaluando ustedes, por ejemplo, en el Congreso, la bronca de la drogadicción? Bueno, no, definitivamente no será suficiente. El problema sí es grave. Yo creo que es un tema que México está en las estadísticas de mayor consumo, de adicciones, de diferentes, ya lo dijo aquí el doctor, de diferentes consumos. Entonces, es un tema muy grave. Pero yo también me gustaría decirte, Jonás, que este tema no arrancó el día de hoy. O sea, el gobierno federal, si mal no recordamos, fue en mayo del 2019 cuando el presidente de la República puso en marcha su estrategia nacional en prevención en el consumo de adicciones. Y a la fecha, las estadísticas que se obtienen, pocas o muchas que son, no son favorables. Entonces, creo que hay que hacer mucho más que lo que se está anunciando. Desde luego que aplaudo, reconozco esta campaña, porque abona sin duda alguna a tratar de, y como lo dijeron aquí, de prevenir, de evitar el consumo de nuestros jóvenes de cualquier droga. Pero sí que consideramos que es mucho más lo que se debe de hacer. Y desde el legislativo yo ofrezco y pongo la disposición de que si hay que hacer algún ajuste en alguna norma para que los programas, las acciones, las actividades del Ejecutivo puedan ser, de invitar a organismos empresariales o iniciativa privada. Por supuesto que todos debemos de involucrarnos, porque yo considero que el consumo no se debe de un solo aspecto, a diversos aspectos, y no únicamente en el aula lo vamos a ir resolviendo. Es una acción muy importante, sí. ¿Que es suficiente? No. ¿Que arrancó hoy? No. Arrancó desde hace tiempo. Y los resultados nos dicen las estadísticas que no son favorables. Entonces hay que hacer cosas muy distintas, muy fuertes y hay que invertir. Bien, diputado Contreras, en unos momentos más le preguntaré, si me permite, qué es lo que se ha propuesto en el Congreso del Estado, porque, bueno, de repente la dinámica del Congreso pues los lleva por agendas muy diversas, pero la problemática de la drogadicción pues requiere esfuerzos muy puntuales que de pronto pareciera que pues, como que no vemos los ciudadanos. Ya usted me dirá. Doctor Luis Cárdenas, maestro Pedro Díaz Arias, amigos que nos están acompañando, esta noche hablamos sobre este tema. Les recuerdo que la semana pasada estuvieron en una estancia de trabajo, dos comisiones, una de México, otra de Estados Unidos, hablando del problema del fentanilo, que creo que es como uno de los extremos a los que hemos llegado, precisamente porque no se trabajó con tanta intensidad en la prevención, aquí y allá. No es solamente problema mexicano. Volvemos después de una pausa.
¿Cómo están? Buenas noches, nuevamente los saludo. Estamos en esta ocasión, aquí en Nosotros Decimos, este lunes de regreso de vacaciones, 17 de abril, hablando de la problemática de las drogas y en particular de la campaña que inició el día de hoy. Así la anunció la secretaria de Educación en la rueda de prensa mañanera. Una campaña de prevención directo en las escuelas de secundaria y bachillerato en todo el país para evitar que nuestros jóvenes, bueno, no sé si se inician en el mundo de las drogas, pero sí para advertirles que tengan conocimiento de los riesgos que esto implica. Estoy platicando con el maestro Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica, con el doctor Luis Cárdenas, bienvenido doctor nuevamente, y con el diputado Hugo Contreras. Ahora déjenme presentar rápidamente qué es lo que piensan las personas sobre esta campaña, sobre su utilidad, para que ustedes puedan ver conmigo, pues qué es lo que cree la gente afuera de la poca información que tiene. Es muy grave porque ahorita están expuestos a adquirirlas muy fácilmente. Entonces sí es muy importante ahorita empezar con los niños y enseñarles desde pequeñitos a que son malas, no deben de adquirir ningún estupefaciente. Pues sí es grave, porque ya ve que hasta sacan las pistolas para andar matando ahí a los muchachitos y a la maestra. No, sí, es muy, que sí, necesitamos que sí haya más estar pensando en ellos. Sí, es grave, ¿cómo no? Que afecta a todos los niños y niñas. Sí, la verdad, porque a veces, pues francamente hay muchos niños así ya desnutridos, ya sin poder ayudarlos. Porque ya hasta en las primarias dicen los niños, mis nietos, pues. Por eso creo que sí, ¿verdad? Totalmente, sí, para toda la sociedad. Sí, los niños son los... Bueno, y así lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional cuando habló de esta campaña. Antes de que terminen las clases, este ciclo escolar, va un folleto especial a todas las escuelas, un folleto que estamos elaborando para que todos los días, en la clase que corresponda, se dé 15 minutos una orientación sobre el daño que causan las drogas. Y esto mismo ya lo tenemos en radio y en televisión, en campaña, porque de eso depende mucho. Entonces, nuestra prioridad es que no tengamos consumo. Lo segundo, que va aparejado, es que de esa manera vamos a bajar los homicidios, que se dan precisamente por eso. Y en tercero, que lo estamos haciendo, es cooperar, ayudar a Estados Unidos para que se combata el narcotráfico. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador regularmente es muy ambicioso, pero déjeme regresar con usted, maestro Pedro Díaz Arias. Yo no sé si la campaña de prevención puede reducir los homicidios, ni tampoco sé si a los estadounidenses les satisfaga, pero lo que sí le puedo preguntar a ustedes es si con esto es suficiente. Y sobre todo que nos platique, ya les llegaron estos, ¿qué son? ¿Cuadernillos? Sí, una guía para los docentes. ¿Qué es lo que le van a decir a los estudiantes? Bueno, lo que te comentaría, Jonás, y al diputado Hugo y a Luis, es que este tema de las adicciones no es nuevo en educación básica, ni es el único, con este programa se está abordando el tema. Desde primer grado de secundaria, en la asignatura de biología, se trata el tema de las adicciones. En segundo grado, en formación cívica y ética, y en tercer grado, en formación, en tutoría y educación socioemocional. Es decir, el tema está presente en la educación básica como una medida de prevención y de información. Yo creo que es importante e interesante poner el énfasis. De ahí que esta campaña estamos seguros de que dejará a los niños información importante, muy puntual, porque inclusive la forma como están identificados los temas a tratar viene el tema con una afirmación muy clara. Es decir, por ejemplo, se refiere al fentanilo
Y la afirmación después de fentanilo es a la primera te mata. Ese es el acento, la advertencia, la sentencia con que viene diseñado el material. Metanfetamina te engancha. Vapeadores, neta, son tóxicos. Cannabis o marihuana sí te daña. Tabaco te afecta a ti y a todos. Alcohol, cuídate, no inicies. Y benzodiazepinas no son un juego. Y las guías que vamos a distribuir, o están distribuyéndose allá a través de los almacenes regionales hacia las escuelas, vienen diseñados bajo una característica muy particular. Son para tratarse efectivamente en 10 a 15 minutos y traen información referente al fentanilo, por ejemplo, que es el primer tema que se trata. Yo creo que por obvias razones viene información respecto de lo que es y de lo que significa y de las implicaciones en los aspectos psicológicos, físicos, durante el consumo, en fin, y en este caso se utilizan estrategias que invitan al diálogo, a la reflexión, a la expresión de los alumnos en torno a lo que conocen y a lo que deben de conocer a partir de la información que los docentes les acercarán. Y al final vienen una estrategia de mitos y realidades en donde se confrontan el tema de la sustancia con algunas expresiones que se recogen en el día a día. ¿Cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? De tal suerte que son pues tiempos muy específicos, ya lo mencionabas, 10 a 15 minutos, mínimo 3 veces a la semana, y estamos seguros que esta información les será muy útil a los, en este caso a los adolescentes en educación secundaria y en media superior. Vamos a llegar a 416,000 alumnos en Jalisco, y son 2.160 escuelas secundarias en las que se incluyen públicas y particulares y en 1.200 escuelas de bachillerato. Ese sería el universo. ¿Usted no cree que debiera también extenderse esta información a los niños de primero, de primaria y hasta sexto? Y no es limitado, la información que nos ha dicho la Secretaría de Educación Pública es que se puede, porque también los maestros de educación primaria han buscado información respecto de la pertinencia de trasladar esta campaña a niños de educación, niñas y niños de educación primaria. Bueno, revisaremos porque el material que nos llegó es muy puntual, muy específico, viene en el número de docentes y de alumnos, así de que pues se tendría que hacer alguna inversión adicional que estaremos negociando o viendo con la Secretaría de Educación Pública. Pero sí, se puede esos temas aterrizar. No está contrapuesto, no hay una contravención que diga que les puede hacer más perjuicio que beneficio. No, la información que se tiene es que no. Se puede adoptar también en educación primaria y particularmente en los grados superiores de educación primaria. Muy bien. Maestro, regreso con usted. Doctor Luis Cárdenas, ¿qué piensa de todo esto? Como psiquiatra y sobre todo como una persona que se ha dedicado a los menores de edad, ¿lo ve conveniente? ¿Lo ve lento? ¿Hacia dónde nos conduce la situación que estamos viviendo? Lo veo conveniente, lo veo oportuno, es una situación que suma. Todos yo creo que tenemos muy claro que es un problema bastante complejo, es un sistema que tiene un grave problema que a su vez se relaciona con otros sistemas, ¿no? Delincuencia, etcétera. Sí es grave, la verdad. O sea, no es por querer alarmar falsamente, hacer un amarillismo. Sí es grave y es muy grave que los jóvenes tienen percepción baja de riesgo, porque casi la gran mayoría sabe que le hace daño. No saben por qué, pero por preinformación saben que hace daño. Pero sí tienen que saber qué daño, en qué momento, en qué rapidez. Porque esperamos verlos ya muy deteriorados, en deterioro, en situación de calle, y no nada más así. Puede ser el alumno que tiene 90 de calificación, bien bañado, bien planchado. O sea, las adicciones son algo de mucho cuidado. Esa es una. Otra, casi siempre son un equivalente depresivo. O sea, un adolescente con depresión, su síntoma principal es irritabilidad, enojo. Discute con papá, discute con el maestro, discute con todos y todos lo regañan. Se siente solo, se va y tarde que temprano alguien así va a caer en una situación de riesgo. También TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad,
Es un problema de salud bastante común en la población infantil y adolescente. Se caracteriza por ser muy impulsivos, hiperactivos, no miden riesgos, se les hace fácil, etc. Entonces, a mí me gustaría complementar el manual agregando una ficha breve sobre depresión, porque de fondo es el cuadro depresivo. Que el sector educativo tuviera conocimiento de los cuadros de depresión. Exactamente. Para orientarlos sobre el consumo de drogas y sobre ello. Sí, porque la depresión, las adicciones son una enfermedad médica, como decir diabetes, hipertensión, asma, migraña, pero no la tratamos como enfermedad médica. Échale ganas, cambia de idea, etcétera, ¿no? Que a lo mejor se dice de manera bien intencionada, pero es como si alguien tiene una crisis de asma y le pedimos que le eche ganas, que pueda respirar mejor, que necesita salir al parque a caminar. Pues no es así, se necesita una intervención específica. Y las intervenciones en escuelas son una práctica en todo el mundo. Es la mejor práctica que hay para campañas de prevención, porque es el segmento, es el área institucional donde más congrega adolescentes y es más práctico, pues. Doctor, me están diciendo casi que tengo que ir a pausa y voy a regresar con el diputado Hugo Contreras, pero déjeme preguntarle por el elemento religioso. Jalisco es un estado donde se da preponderancia a la familia, donde se valora especialmente ese espacio íntimo donde los aprendices, los niños, los adolescentes pueden ponerse en contacto con los papás. En la Secretaría de Educación se valora mucho el trabajo que puedan hacer las asociaciones de padres de familia. ¿El tema de la familia desde la perspectiva religiosa ayuda? Sí, es fundamental. No es lo único. Hay otras alternativas, pero claro que es fundamental y hay que tener conexión, comunicación. Sí, definitivamente. Se lo pregunto porque luego se dice, el gobierno se va a la Secretaría de Educación y que de la Secretaría de Educación se desprenda una estrategia de información. ¿Y los papás? Claro. Sí, pueden... Deben estar contemplados totalmente. Claro. Desde la práctica médica es un tema, digamos, importante. Sí, problemas de salud mental, ansiedad, estrés, adicciones, sustancias de fondo, social hasta económico, tiene que ver con las condiciones laborales. Si el dinero cada vez alcanza menos, papás tienen que trabajar más, están menos en casa y cuidan menos a los hijos y los hijos están solos. Son infancias y adolescencias muy poco supervisadas, por eso todo lo que a percepción de la gran mayoría tiene. Antes no es que fuera mejor, pero tan siquiera un adulto te supervisaba. Ahorita es muy difícil, que son infancias y adolescencias muy, muy abandonadas. Por eso hay suicidios, autolesiones, etcétera, 1000 temas de salud mental. Bien, voy a hacer pausa, doctor Luis Cárdenas, maestro Pedro Díaz Arias, diputado Hugo Contreras, si me permite voy a regresar con usted. Amigos que nos están viendo, este es el tema del que estamos hablando el día de hoy, el problema de las drogas entre nuestras nuevas generaciones y la campaña de prevención que se inicia hoy con el regreso a clases. Ya bueno. Amigos, estamos de regreso esta noche de lunes, es 17 de abril, terminaron las vacaciones. Por un lado, pues lástima, Margarito, pero por otro, qué bueno que ya estamos de regreso, que tenemos toda la actividad reactivada. Ahora sí que perdóneme la expresión que es un tanto pues repetitiva, pero sobre todo porque tenemos la oportunidad de compartir con ustedes información importante, y esta sobre la prevención de la drogadicción me parece fundamental para todos. Diputado Hugo Contreras, retomo la información con usted. Ya nos hablaba el subsecretario sobre lo que están haciendo en la Secretaría, el doctor sobre los riesgos. Desde el Congreso del Estado, creo que con ustedes hay que tratar un tema pues que es fundamental, los que llevan las drogas. Me decían hoy, bueno, pues es que afuera de las escuelas les venden las drogas. En el término de la protección de los estudiantes fuera de lo que es su círculo familiar, aparentemente uno esperaría que en las escuelas no tuvieran riesgos, sin embargo existen.
a lo que es la tarea legislativa al Congreso del Estado, ¿también les llega esta preocupación? ¿Lo analizan, lo revisan, diputado? Definitivamente. Yo en mi otra intervención te decía que el problema es serio y aquí lo estamos reafirmando. Sí es un problema eminentemente mayúsculo y que todos nos debemos de ocupar. También mencioné y lo vuelvo a referir, los factores no es únicamente atenderlo en el área educativa o en la Secretaría de Educación. Aquí refirieron temas como orientar y apoyar a los padres de familia. Creo que en el Congreso hemos estado revisando cómo en otras áreas también se debe de implementar la información, prevención y promoción. En una secretaría, en centros de trabajo, en las empresas, debe de haber este tipo de orientaciones y actividades. Y el legislativo tiene que proporcionar elementos jurídicos para que puedan operarse desde el Ejecutivo. Y uno de ellos también tiene que ver con lo de los presupuestos. Nosotros hemos hecho un énfasis muy contundente de que para operar todas estas cuestiones, para hacerle frente al problema de adicciones, pues se tiene que invertir, Jonás, porque si no hay recursos, pues difícilmente vas a poder operar. Si partimos de lo que sucedió en la pandemia, en esta pandemia, la estadística lo dice, hubo aumento en el consumo de drogas, y más en los jóvenes de 15 a 17 o 24 años de edad, y aumentó un porcentaje muy, muy importante. Y en consecuencia de ello, lo que aquí decía el doctor, aumentó también los suicidios y homicidios. Entonces, es una serie de factores que el gobierno como tal lo debe de ver de manera integral. ¿Cómo lo ve el Congreso? De esa manera. No podemos ver nosotros aisladamente, que a ver, este problema lo vamos a enfrentar única y exclusivamente de la Secretaría de Educación. Sería limitado, sería una visión muy pequeña. Entonces, el problema tiene que ver con factores económicos, de desarrollo, de ingresos, de oportunidades de empleo, de educación, de salud, de alimentación, de seguridad, diversos. Ese es el tema que así lo vemos los legisladores. Entonces, ponemos la mejor voluntad, las mejores condiciones de cómo ayudar a una secretaría, a otra, una dependencia, el sector privado, y demás. Y esto, fortalecerlo, apoyarlo con recursos para que ciertos programas, ciertas campañas, pues tengan un respaldo económico y se puedan operar y puedan ser efectivas y en un momento dado también poderse medir de que sí se están dando resultados. Diputado, nos decía al iniciar el programa que le quedan un par de semanas como presidente de la Junta de Coordinación, lo cual no impide que siendo presidente o no siéndolo, deje de usted de llevar iniciativas al Congreso del Estado. Este tema, el de la problemática de la drogadicción, dado que es una preocupación nacional e incluso internacional, ¿es algo que está en la agenda del Congreso local? Claro, para nosotros el tema de la salud de nuestra juventud, de nuestros adolescentes, es fundamental y hemos venido proponiendo y exhortando al Ejecutivo en actividades y fortaleciendo. Se le apoyó al gobierno con recursos para operar programas que atiendan a la salud. Y por supuesto que dentro de la agenda de la fracción del PRI y la agenda de otros grupos parlamentarios también está el respaldar y apoyar pues la salud y obviamente el tema que tiene que ver con la alimentación. Nosotros hicimos una iniciativa para que en la Constitución del Estado de Jalisco quede consagrado y establecido el compromiso y la obligación del gobierno de que las familias jaliscienses puedan acceder a una alimentación sana y nutritiva. Eso tiene que ver, precisamente aquí lo está diciendo el doctor, si la juventud o las familias tienen problemas de ingresos, tienen problemas de alimentación, van a caer en estas consecuencias y obviamente los jóvenes, los niños, los adolescentes van a llegar a consumir drogas por estos tipos o estas características que están señalando, por emoción, por trastorno, por alguna cuestión de depresión y que se genera precisamente por algún aspecto de salud, de alimentación, de oportunidades, de seguridad y eso para nosotros es fundamental y verlo como un asunto integral. Doctor Luis Cárdenas, déjeme preguntarle porque luego yo he escuchado, también seguramente el maestro, el diputado obviamente, la campaña de difusión que está vigente desde que inició este sexenio y que se distribuye de manera obligatoria en los medios de comunicación. Spots como
si te drogas te dañas, siempre terminas mal, carnal. ¿Eso de veras tiene impacto? ¿Cómo lo reciben los jóvenes que tengan 13, 15, 17 años y que están bombardeados por esta estimulación de tómate una pastilla, finalmente te vas a divertir? ¿Y sí estamos haciendo bien desde la perspectiva de las campañas de información? Pues se tenía que hacer primero un estudio, un antes y un después, para ver el nivel de impacto de la campaña. Pero siempre hay un porcentaje que son susceptibles a este tipo de campañas, hay otro porcentaje que no son susceptibles. Sí se tiene que hacer una campaña de esta naturaleza como una estrategia dentro de varias. Es la parte del marketing social para la difusión de todos estos temas de salud. Ya sería analizar como costo-beneficio, no sé. Pero lo que usted nos dice es que al menos en un sector de la población esta campaña deja un resultado positivo. Sí, eso es definitivo. Sí, ¿qué sector, qué porcentaje? No lo sé, pero sí, siempre hay, todas las campañas por difusión masiva generan un impacto positivo, eso sí. ¿Y qué podríamos hacer para tener un alcance mucho más amplio? ¿Sirve este bombardeo de mensajes radiofónicos, televisivos? El tema también es que vivimos como en una marea, en un tsunami de publicidad que hace apología al consumo. No digo que esté en pro o en contra, sino que es algo real, ahí está. Estilos de vida exageradamente ostentosos, los temas de canciones, series de televisión, etcétera, y todo este material sí genera un impacto bastante fuerte en la mente de un adolescente. Así como los cigarrillos el consumo de este producto puede ser nocivo para su salud, muchos de estos productos audiovisuales son nocivos para la salud mental de los adolescentes porque se van insertando modos de vida, estilos de vida. Hay algo que en teoría se llama aprendizaje vicario. Es aprender conducta sin que tú sepas que estás aprendiendo una conducta, ¿no? Entonces, digo, son temas complicados, no creo que una censura va a ser, pues claro que no, pero es algo que ahí está. Entonces, todo eso, este medio de publicidad, películas, series, etcétera, y la campaña del gobierno. Entonces, es minúsculo conforme a todo lo que un adolescente se enfrenta a lo que ve en su celular. ¿Y lo dejamos así, doctor? Campañas, escuelas, capacitar a todos los maestros o trabajadores sociales o algo que puedan detectar sospechas de TDAH, depresión y, por ejemplo, se me ocurre permisos laborales especiales para que los papás puedan ir a las clínicas a seguirse capacitando de estos temas o que se vayan a los lugares laborales, porque el patrón no va a permitir tener muchos días que te salgas para ir a un taller, ¿no? Bueno, lo que saco como conclusión es que también el adulto, que aparentemente ya está fuera de todo riesgo, pues también tiene que informarse, tiene que conocer, tiene que saber de qué se trata todo esto. Sí, el adulto debe poner límites, debe poner el ejemplo, debe poner modelos de vida saludables. Maestro Pedro Díaz Arias, tengo más preguntas que hacerle, pero déjeme ir rápidamente a algo que tengo en la memoria. Escuchaba al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, en una charla, precisamente con padres de familia, y hablaba sobre el tema de inculcar valores y de un taller que recientemente, antes del periodo vacacional, se realizó con apoyo de la Universidad Panamericana. Y bueno, era sumamente claro, hablando de valores como la convicción, la voluntad, la interacción. ¿Ese es un tema pendiente también para la Secretaría? Bueno, tanto como pendiente no lo diría así, pero porque hemos venido trabajando alrededor de esos temas. En el proyecto educativo están contemplados como una línea los padres de familia. Y para los padres de familia hemos diseñado distintas talleres, información que está a su disposición, principalmente ahora aprovechando la tecnología y el internet, en Recrea Digital, que así se llama en nuestra página, información para ellos. Yo recupero esta parte porque
para nosotros es importante la participación de los padres de familia. Es algo vital la relación y la puesta de acuerdo entre escuela y padres de familia. Esa dupla es insustituible en relación con cualquier tema, pero particularmente hablando de las adicciones, el ponerse de acuerdo, el trabajar juntos, el que los padres de familia se interesen también por informarse. Ahí tenemos información a su disposición en Recrea Familia. Ahí está pues a la orden de cualquiera quien quiera pues participar e ingresar a esta página. Bien, voy a hacer una pausa, si me permiten, amigos que nos están acompañando esta noche, a ustedes que nos están viendo a través de sus pantallas. El problema de la drogadicción, sobre todo en lo que atañe a nuestras nuevas generaciones. Voy a pausa, regreso con ustedes. Bien, ya regresamos, nos queda un segmento más. Quiero abordar con ustedes nuevamente el tema trascendente que estamos tocando esta noche, el problema de las drogas. Y déjenme preguntarles rapidísimo, porque sé que tienen otras temáticas que plantearnos aquí sobre la mesa. La violencia. ¿Se puede considerar, déjeme preguntarle a usted, doctor Luis Cárdenas en particular, que la violencia, esta explosión de violencia que estamos viviendo en el país y que prácticamente se puede rastrear hasta hace 15 años y quizá un poco más, se deba al descontrol en el consumo de drogas? ¿O ya es una lectura urbana de repente que surge de la comunicación ordinaria? Bueno, yo lo veo es más un fenómeno social. El ser humano es pues producto de su entorno, de sus circunstancias. Y si un ser humano lo presionas y lo deprivas lo suficiente de todo, vas a tener un fenómeno social de esta magnitud. Obviamente hay cuestiones psicológicas y neurobiológicas implicadas, pero ese es un mecanismo subyacente que lo explica, pero a gran escala como esto, definitivamente es un fenómeno social. Lo pregunto sobre todo porque si no hubiera trasiego de drogas, y es como la fórmula que nos hemos explicado, si dejamos de consumir, bueno, todo esto se va a tranquilizar. Claro. ¿Es así o estamos imaginando? Pues es parte de, Estados Unidos es el país número 1 consumidor, es donde más mercado hay, más armas venden, México hay mucha desigualdad, pues están todas las condiciones sociales para tener un problema social de esta magnitud. ¿Y llegaremos a un punto final o esto va incrementándose necesariamente? Sí, sí se va a llegar a un punto final. Siempre, cada vez se suman políticos, gestión, iniciativa privada, que toman estos temas delicados con la seriedad que se necesita y sí, siempre vamos a ir a mejor. Bueno, me quedo con eso. Diputado Hugo Contreras, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sobre todo porque usted, aparte del trabajo en el Congreso del Estado, está pensando en programas de gobierno, en políticas públicas, en administraciones, tiene en mente la Agenda 2024, elecciones, cambios de gobierno. Este problema en particular, que yo lo insertaría, a menos que usted me diga otra cosa, en el contexto de la violencia y la inseguridad, ¿qué futuro tiene? ¿Qué posibilidad de resolución? Bueno, debe de haber una convicción total de la parte del gobierno, en los 3 niveles, y también una gran disposición de la sociedad, por lo que hemos comentado. Si no hubiera el consumo, no tuviéramos estas drogas, yo te lo digo con seguridad, que no hubiera el grado de violencia que hay. Creo que ayer o antier, en Phoenix, precisamente, Estados Unidos, una persona drogada llega a un espacio recreativo y ahí hace una serie de disparos y mata. ¿Qué fue? Pues una persona drogada. Fuera del equilibrio. Claro. Entonces, la violencia que estamos viviendo, sin duda alguna, es parte de esto. ¿Qué tiene que hacer entonces
las autoridades, nuestros representantes, los tres poderes, los tres niveles, programas, políticas públicas, actividades, acciones diversas. Y aparte de lo que yo te dije, fortalecer los presupuestos para que esto vaya y que haya expertos en la materia para que se analice qué debemos de hacer. Yo no soy un especialista en el tema, pero sí te puedo decir que como un actor político y perteneciente a un poder, debemos de abrirnos a escuchar a organizaciones, organismos especialistas para que nos sugieran qué tipo de acciones, qué tipo de actividades, qué programas y hacerlos, y lo que esté en nuestra competencia, pues a tratar de que esto se establezca para que se pueda desarrollar. Y obviamente el gobierno tiene que pensar en una estrategia de cómo combatir la violencia, la inseguridad, y eso tiene que ver con políticas públicas que ayuden a los ciudadanos, a las personas a tener mejores oportunidades, mayor desarrollo, para que no caigan en esas circunstancias. Entonces, el tema no se puede ver de una manera singular o aislada. Es un tema integral que tiene que ver con la educación, con la salud, con el empleo, con las oportunidades y con políticas que los gobiernos deben de poner en manos y en posibilidades de que se puedan trabajar. Maestro Pedro Díaz Arias, desde el trabajo y la perspectiva de la Secretaría de Educación, ¿esto apenas comienza o es apenas una pieza más en una tarea que ya tiene una larga data previamente? Sí, yo creo que es una necesidad en este momento, es poner el énfasis en este tema. Y como ya te comentaba, Jonás, en la educación básica están presentes estos temas desde la educación primaria particularmente. Ahí están presentes los temas porque se trabaja sobre el autocuidado de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Es darles información, es reflexionar alrededor de esto, provocar el diálogo y es tratar de hacerlos caer en cuenta de cuáles son aquellas cosas que los dañan y aquellas cosas que les son benéficas. Esa es la tarea principal y a nosotros y a los docentes pues nos interesan. Queremos a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Son nuestra razón de ser como docentes, así es de que todo aquello que vaya en beneficio de ellos, nosotros trabajaremos en favor de ese tema. Hace años, maestro, había un programa que se llamaba DARE. ¿Ese persiste? Sí, todavía. Principalmente lo tienen los municipios. Los municipios son los que van a las escuelas y trabajan con los niños acerca de este tema y de otros. Y son muy bien recibidos por la comunidad educativa. Todavía están presentes. Esperemos que no solamente siga allí, sino que se amplifique. Claro. Porque la idea finalmente es llevar prohibición total, ¿no? Información que les permita, pues sí, yo creo que sería al final de cuentas eso, es decir, si tienes información, sabes y conoces aquello que te es de beneficio, lo que no es, puedes tomar la decisión de dejar de lado aquellas cosas que hoy por hoy pues están siendo un problema social. Bueno, se lo pregunto porque voy con el doctor Luis Cárdenas y quiero retomar parte de lo que nos decía al principio. Y también me comentó en el corte que quería mencionar otro tipo de dependencias que presentamos, como por ejemplo el del azúcar. Pero doctor, con base en lo que usted nos dijo, y esto para enviarle el mensaje a quienes hoy nos están viendo y tienen menores de edad en su casa, no hay medias tintas, ¿verdad? No hay tómate una pastilla y no pasa nada, no hay fúmalo una vez y no pasa nada. Siempre queda el resultado negativo. Siempre va a quedar el resultado negativo y no es una frase como un eslogan, no es como un eslogan para ahuyentar. Realmente sí hay estudios en donde con una sola semana de consumo de tabaco, tus genes, los genes cambian para siempre y hacen de cierta manera que a la próxima vez que consumas otra sustancia, te enganchas mucho más rápido. Hay que recordar que las adicciones son una enfermedad médica, así como cualquier enfermedad médica, y es una enfermedad muy cruel y pierdes la posibilidad de decidir y es para siempre, no hay marcha atrás. El cerebro de un adolescente con poco que consuma tiene tiene como 10 veces más posibilidad de generar una adicción que un adulto, ¿de acuerdo?
O sea, es la etapa más sensible, es la más sensible. Y pues es donde hay que poner el foco de atención, ¿no? Ahora también quería nada más hacer otras dependencias realmente. Al fin de cuentas, todas las drogas actúan de manera distinta, pero llegan al cerebro y activan un área, núcleo accumbens se llama. Pero bueno, es la parte que fundamenta la adicción. El azúcar, los alimentos ultraprocesados, es algo a lo que hay que ponerle mucha atención, porque van generando un patrón de adicción igualito a las demás sustancias. Entonces es muy difícil que la persona solita pueda, porque es algo más global, es algo más complejo. Son alimentos antinaturalmente deliciosos, gustosos, dulces, sabrosos, y eso activa algo del cerebro y estás en la búsqueda constante de eso y conlleva a graves riesgos metabólicos. En México, perdón por las cifras si me equivoco, pero aproximadamente 15,000, 20,000 muertes a lo mucho relacionadas por el consumo de cocaína, metanfetamina, marihuana, etcétera. Pero por muertes relacionadas por obesidad, 160,000 muertes. Entonces también es un área de oportunidad, exactamente, cada año. Entonces es un área de oportunidad dentro de muchas otras, ¿no? Videojuegos, apuestas, etcétera. O sea que hay que dejar de tomar coca. Dentro de varias. Entre otras cosas. Sí, bueno, es que buscar los alimentos con glucosa, pues prácticamente todos los que estén empaquetados, todas lo tienen. El exceso de calorías de la dieta mexicana, el 70% es por bebidas hipercalóricas. Es decir... Ya nos está tirando pedradas, doctor. Bueno, pues les agradezco mucho. Maestro Pedro Díaz Arias, doctor Luis Cárdenas, diputado Contreras. Gracias. El tema tiene que ver, primero que nada, con el tema de la drogadicción. Ciertamente el doctor no podía perder la ocasión para regalarnos este dictamen de carácter médico con el problema de lo que nos estamos alimentando todos los días. Pero aquí está el proyecto del gobierno federal. Ustedes dirán, me quedo con la idea o mejor dicho, con el conocimiento que nos comparte el doctor Luis Cárdenas. Una vez y para siempre. No hay vuelta atrás. Y para los padres de familia y para todos nuestros queridos maestros en el sector educativo, pues la tarea en este momento se las están pasando ustedes. Hay que hacer fuerte esta campaña y evitar las consecuencias de la drogadicción. No quiero sonarles a homilía de domingo, pero pues aquí están los expertos dándonos a conocer cuáles son los hechos y las consecuencias. Les agradezco mucho esta noche el favor de su atención. Nos vemos en la próxima. Amigos todos, muchas gracias. 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 Muy amable.